El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Sentados. Dios me ha permitido salir a diferentes partes. Incluso una vez me concedió la oportunidad de ir a Europa, aunque sea para llevarle el jarabito al Papa Juan Pablo, ¿verdad? Pero recuerdo toda la odisea que fue llegar hasta allá. O las otras veces que me ha tocado ir a Estados Unidos. Y algo que siempre es agradable es encontrar en lugares donde pues, no hay nadie que conozcas a un compatriota, un mexicano, con otro mexicano. Ay, ¿qué es lo que nos une? Pues la identidad donde nacimos, el idioma, pues a lo mejor, pues obviamente, lo normal, pues ir al mismo equipo, que es México, cuando juega fútbol o cuando juega algún otro deporte. Y ese sentido de unidad, de identidad, pues precisamente nos reúne, nos forma alrededor de. Recuerdo de niño, vagamente, tendría 4 años, pero me llamó mucho la atención las Olimpiadas del 68, donde el primer mexicano, no sé si fue el primero, pero que gana una medalla de oro en 200 metros pecho, Felipe el Tibio Muñoz. ¿Por qué sé esto? Porque lo vi y porque luego donde yo practiqué natación, la alberca del Seguro Social, así se llamaba la alberca Felipe Tibio Muñoz. Mexicano, ganó 200 metros de nado de pecho, la medalla de oro. Y eso pues era toda una hazaña. Y pues, recuerdo que pues todos emocionados cuando él, subido en el podium, creo que se llama, de los ganadores, en el primer, ya ve que están dos, el segundo y tercero, y luego está arriba el primero. Y ahí se paran, le ponen su medalla y empiezan: mexicanos al grito de guerra. Y luego se va elevando la bandera nacional y todos, se siente bonito, ¿no? Sentido de unidad, sentido de pertenencia. La bandera representa pues todo un país y todo lo que se vive en ese país, lo bueno y lo malo. Pero eso es así como que pues, nos permite tener una solidez o una sentido, pertenezco a algún lado. No se diga ya el himno nacional, toda una obra de arte. Dicen los que saben que el himno nacional es uno de los más bellos del mundo. Algunos dicen que el segundo, que el primero está la Marsellesa, el himno nacional de los franceses, la Marsellesa, muy bonito. Entonces, ese sentido de unidad de un país, de unas personas que forman parte o pertenecen a un país, es bonito. Y cuando uno está afuera, añora, extraña su tierra. Si yo cuando salgo de Tijuana, está horrible Tijuana, pero luego le extraño. Estos calores, esta tierra, todo, pues así como que cuando uno me toca ir de misión a algún lado, estoy fuera y luego voy llegando aquí, entrando a la 3 de octubre, así como que ya llegué a mi tierra, ya llegué a mi casa. Sí, pues ya tengo 20 años, poquito menos de la mitad de mi vida viviendo en esta colonia. 20 años. 15 de marzo de 1995 llegué aquí. Bueno, el caso es que así hay muchas herramientas que nos hacen sentirnos parte de. Hablamos de un equipo, los que le van a la América, los que le van al Guadalajara. Hablamos de un deporte, el fútbol americano, el béisbol,
que hay gente fanática y que va hasta Los Ángeles a ver a su... Y luego si es un pitcher que está así como que, ay, sí, vamos a verlo. Yeah. Bueno, pues recuerdo también, a mí no me gustaba el béisbol, pero llegó un tiempo en donde me interesó porque jugaba el famoso Toro, Fernando Valenzuela, ¿no? Que era todo un fenómeno. Para pichar, levantaba los ojos como si estuvieran haciéndole un exorcismo y luego aventaba su pelota. Y ahí pues empecé a identificarme con aquellos que les gustaba el béisbol. Después el Toro Valenzuela desapareció y a mí el béisbol ya no me interesó. Lo veo, es un deporte bonito, pero no es algo así como que. Entonces hay muchas cosas que nos hacen formar parte de. A veces son más fuertes, otras veces son temporales, pero nos ayuda a sostener, nos ayuda a caminar, nos ayuda a veces a levantarnos, a protegernos, ¿sí? Cuando son de otro equipo y de la porra de un equipo y de otro equipo, claro, se llegan al fanatismo como los famosos hooligans, ¿no? Que son guerras entre los fans de un equipo contra otro y hasta llegan a matarse. Pero bueno, lo mismo sucede en el ámbito de los amigos. Nos une la amistad, nos une, pues no sé, el compartir. A veces puede unirnos algo más superficial, como puede ser pues una fiesta, un antro donde se reúnen. Ayuda. Yo compartía en el programa la experiencia que tuve de una persona, bueno, 2 personas. Estaban compartiendo, estaban jugando no sé qué cosa, un deporte, y llegaron por uno de ellos. Su papá acababa de fallecer. Entonces salió corriendo y dejó todas sus cosas ahí, las dejó ahí. Su mochila con las llaves de su carro y todo. Y el otro amigo, el que se quedó ahí, dice, ¿qué hago? Pues se cambió, se vistió, agarró las llaves del carro de su amigo, su maleta, y se lo llevó a la casa. Después digo, ¿qué hago? Pues no hizo nada, aparentemente, pero estuvo ahí, estuvo siempre ahí. En todo el proceso, no le dijo nada porque no sabía qué hacer. No fuera a cometer la burrada que yo cometí cuando más joven se murió el papá de un amigo, de una amiga de mi hermana, de Vivi, y fue a la casa y todo el mundo le decía palabras. Yo no supe qué decirle y cuando le di el abrazo le dije, muchos días de estos. Híjole. O sea, imagínense la estupidez. Pero bueno, el que no habla no se equivoca. Yo me equivoqué y me equivoqué bien feo. El caso es que este amigo estuvo ahí siempre. Todo el proceso de los arreglos, toda la velación, ya después terminó todo y se fue. A los pocos días o después se encontraron los dos. El amigo que perdió a su papá le dijo a gracias. Dice, ¿gracias por qué? Si no hice nada, estuviste ahí, estuviste ahí. No hubo necesidad que dijeras nada, estuviste ahí. Entonces, ese sentido de pertenencia es hermoso. Luego si nos damos a la familia, pues todavía es mucho más fuerte, ¿no? Los momentos donde, pues obviamente, ¿qué es lo que nos hace pertenecer? El apellido, ¿sí? Y luego cuando uno encuentra, cuando son apellidos medio raros, como que es más fácil encontrar cierta, pero cuando eres Hernández, cuando eres Rodríguez, sin despreciar, o a Watson, perdón, a Watson, sin menospreciar, porque hay muchos que tienen nombres o apellidos comunes, ¿no? Por ejemplo, yo cuando era niño era muy raro escuchar Zárraga. Zárragas no he oído frecuente. Hay Lizárraga, Azcárraga, Zumárraga y quién sabe que todos los agarras que haga. Pero, tú eres Lizárraga. No, Zárraga. Y cuando encuentro así, pues ahora por Facebook hay hasta hoy un grupo de los Zárraga, que no tiene nada que ver conmigo, pero... Y hay la identidad de los apellidos, el hermano, la hermana, los padres hacia los hijos. Y luego ya hay algo más en cuanto se va construyendo. Los momentos comunitarios de la familia, la comida, el desayuno, la cena. Cuando no se pierden esos momentos es fácil poder estar en unión, pero a veces por el trabajo, por la escuela y otras actividades, vamos perdiendo esos momentos de unidad. Y esto va haciendo que la familia ya no sea tan unida, desgraciadamente. Pero también hay otro sentido de unidad, el amor, la autoridad, el servicio que a veces dan los papás.
Normalmente se nota más en la mamá esta situación. La mamá es la que sirve, el papá también, pero el papá no se ve porque está afuera. Se está partiendo el lomo, pero los hijos no lo ven. Y luego es cuando llega el papá, nada más llega para regañar porque la mamá le dice, ay, es que tus hijos, y el papá tiene que poner cara de enojado. Cuando a lo mejor quería llegar a jugar o a descansar, tiene que ponerse de malo porque la señora llega con todo el chisme y luego ya que regaña o castiga, ay, qué bárbaro, qué malo eres. Y el caso es que siempre termina de malo el hombre, casi. La autoridad, el servicio y el amor que brindan los padres es una unidad hermosísima en los hijos. Cuando ya los hijos se casan, pues la unidad que sienten hacia la mamá. Normalmente el centro de unidad es la mamá. Y se va a festejar a la mamá el día del cumpleaños. O en las fiestas importantes se pasa la Navidad con la mamá. ¿Sí? Y esto es interesante. Yo lo veía con la mamá de mis papás, mis abuelas. Pues en las fiestas así como Navidad y Año Nuevo, pues se rifaba mi papá en Navidad con este abuelo y el Año Nuevo con el otro abuelo, los abuelos. Y los primos o los tíos también se ponían de acuerdo para ir juntos. Entonces era una unidad. Se murió mi abuela. Los hermanos se siguen hablando, pero ya no se reúnen. Ya es muy difícil. Ya es más difícil. Cuando se mueren los padres, pues ya los hijos se vuelven abuelos y empiezan a hacer unidad para los hijos y para los nietos. Yo lo veo aquí con doña Rosario, ¿no? Que pues ya es abuela, ya sus únicos 2 hijos ya huecaron el ala. Y pues el centro de unión va a ser. Pero ¿qué pasa cuando la madre se muere? ¿Qué pasa cuando el padre se muere? A veces los hijos se separan. Ya no hay esa fuerza. Sí siguen siendo hermanos, pero ya no hay tanta fuerza, tanta coherencia, sino esa atracción. Sí la hay porque son hermanos. Pero si tienen que escoger entre el hermano y la pareja, ¿a quién tienes que escoger? Pues a la pareja. Si tienes que escoger entre el hermano y tus hijos, ¿a quién tienes que escoger? A tus hijos. O sea, vamos pasando de una unión a otra unión. Es un proceso. El problema es cuando no sabemos hacer esto. Y no podemos, como dice el refrán, te vas a quedar como el perro de las 2 tortas. Ni comes, ni dejas comer. Quieres todo, no se puede. Tienes que aprender a soltar para poder agarrar lo que tienes, la etapa que tú estás viviendo. La etapa que tú estás viviendo. A una jovencita la casé, y le pasa a todas las jovencitas, ¿no? A Dianita. Y ya no aguantaba estar en casa. Y recién casada, padre, extraño mi casa. Oh, ¿quién las entiende? Primero, ya no aguanto estar en casa. Y recién casadas, no quieren salir de la casa de sus. A ver, honestamente, mujeres casadas, ¿a cuántas les pasó eso recién casadas? Extraño a mi mamá, extraño mi cama, extraño mi casa. Y ya no es ni tu casa, ni tu familia. Ahora es tu esposo. Y tienes que aprender a extrañar a tu esposo. Ay, no. Tienes que aprender que ese es tu casa. Y no se refiere a la construcción, pero bueno. Esto es interesante, porque toda nuestra vida es pasar de una unión a otra. En la primera lectura nos habla de una realidad hermosa. Un pueblo que aprende a estar unido por una realidad que le llaman templo. Que el templo representaba algo mucho más grande que solamente la estructura, pero a veces le daban más importancia a la estructura. Pero el templo era el sentido de unidad, de pertenencia, de fuerza, de sostén de un pueblo. El pueblo judío había sido tomado a la fuerza por el imperio babilónico. Estuvieron muchos años fuera. El imperio babilónico va a ser destruido por otro imperio, el imperio persa, y el rey Ciro, que muchos escritos judíos de aquel tiempo lo ven como un Mesías, un liberador, porque es él el que va a permitir que el pueblo regrese a su tierra, pero no solamente a su tierra, sino que les va a dar la orden y la facilidad de reconstruir el templo. Los libros de Esdras y Nehemías hablan sobre este ámbito, que de hecho la primera lectura es precisamente del libro de
Esdras. Y va a ir narrando, va a ir presentando cómo los judíos tienen que reconstruir el templo de Dios en su antiguo sitio. Y estas son las órdenes, está hablando el rey de Siria, acerca del proceder de ustedes con los dirigentes de los judíos. ¿Sí? O sea, está hablándole a los jefes que tiene él allá en el lugar que ellos han tomado como imperio. Y les está dando órdenes. Estas son mis órdenes acerca del proceder de ustedes con los dirigentes de los judíos. En lo que se refiere a la reconstrucción del templo, con los impuestos de la región, o sea, con todo lo que es el impuesto que el rey iba a tener, lo va a poner al servicio de la reconstrucción del templo, de la unidad, del sentido de pertenencia, de la fortaleza del pueblo judío. ¿Sí? Y cómo se va a ir dando. Los dirigentes de los judíos avanzaron con rapidez en la reconstrucción del templo. Luego dice, el templo se terminó el día 3 del mes de marzo. Los israelitas, todos así, van a hacer la dedicación del templo, van a hacer un sacrificio, ¿sí?, por expiación de los pecados, 12 machos cabríos, y el servicio del templo a quien se encomienda. O sea, todos los sacerdotes levitas preparados para celebrar estaban puros. Aquí hay algo bien interesante. En la construcción del templo está precisamente el sentido de pertenencia. Desgraciadamente el pueblo judío, como muchos pueblos, no van a entender la trascendencia del templo y de lo... No es el templo, sino a quién representa el templo, quién está presente en el templo. Esto lo vamos a entender con claridad con mi Señor Jesús. En la lectura del Evangelio nos presenta precisamente el culmen o el centro más fuerte que nosotros como cristianos debemos de tener. Pasamos por todos esos elementos de unidad, ¿sí o no? Pues la mamá, el papá, los hermanos, el juego, el deporte, el trabajo, las distracciones, las diversiones, todas estas realidades, el himno nacional, la bandera mexicana, todas estas realidades que nos ayudan a sentirnos parte de. Pero lo triste de todo esto es que todo esto es temporal. Todo esto es temporal. El problema es cuando nos aferramos a algo que es temporal. Lo vamos a perder. Y ahí es donde mucha gente, pues, no está preparado. No está preparado a veces para tener que salir huyendo de su país para salvarse. Mis hermanos sirios, ¿no? Todos estos pueblos que están siendo víctimas de este terrorismo. Muchos mexicanos, por buscar un lugar mejor, se van a otras tierras, especialmente Estados Unidos. Es temporal lo que se tiene. Se alejan de papá, de mamá y tienen que formar su propia familia. Lo vemos con los recién casados, ¿no?, que sufren de la mamitis o de la casitis aguda, que no quieren alejarse. Es que extrañas, quieres. Y cuando perdemos un ser querido, cuando se muere un ser querido, a veces el papá, la mamá, lo más difícil cuando se muere alguien pequeño, un hijo, qué difícil es desprenderse, saber que eso es temporal y seguir adelante. Jesús viene a marcar la pauta de una nueva forma de sentido de pertenencia, de unidad. Jesús forma parte de una familia, José y María. Jesús no reniega de su familia, incluso en el momento de la crucifixión se acuerda de su madre. Mujer, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Le encarga a Juan el cuidado de su madre. O sea, aún en esos momentos. Y cuando vemos en este pasaje del Evangelio que está Jesús y llegan y le dicen, afuera están tu madre y tus hermanos, no reniega de ellos, pero está dando una enseñanza. Hay algo más fuerte todavía que la unión de la sangre, que va a sostener mi relación con mi madre, que va a sostener la relación con mis hermanos, porque eso es temporal, hasta que la muerte los separe. No solamente es el matrimonio, también la relación con tus seres queridos. Llega un momento en donde se mueren y ya, se acabó esa relación de contacto, de trato. Sigue la relación espiritual, pero ya no está contigo. Entonces Jesús no está renegando de María, está diciendo y está enseñando al pueblo
que hay una forma de unión más intensa, más profunda, y que va a permitir que nosotros como católicos, debamos estar unidos. Debamos sentir esta fuerza, este poder de la unión que debemos de tener. Y es cuando Jesús nos da la pauta. ¿Quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esos son mi madre y mis hermanos. Esto es la nueva forma de unirse. Y esto es lo que pretendemos a través de nuestra fe, la escucha de la voluntad, la escucha continua de lo que Dios quiere que hagamos. En el programa de Familia en Familia, pero una hora antes, cuando doy la lección divina, estamos en la oración. Estamos viendo cómo Jesús oraba. Y estuvimos viendo el 2600 del Catecismo. Ese número estuvo interesante, porque hablaba de los diferentes momentos donde Jesús, antes de, se pone a orar. Antes de, estaba en oración. Y la conclusión a la que llegamos, ¿para qué está en oración? Y enseña a los discípulos para estar atentos a lo que va a suceder. Los fenómenos extraordinarios como los fenómenos ordinarios, si no estoy a la escucha de lo que Dios quiere, me voy a perder, no voy a entender, no voy a comprender. A la hora de escuchar o de tomar decisiones, ¿cómo saber si el muchacho que está a tu lado, Valeria, es el hombre para ti? Si no estás a la escucha de Dios. Incluso cuando Jesús está con Pedro y le dice, ora para que no caigas en la tentación. Si ya sabemos las tentaciones que tenemos, antes de enfrentarlas, yo me tengo que proteger. Esa es mi fuerza. Por eso lo que hacemos con signarnos, ¿no? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. Que el Señor proteja mis pensamientos, mis palabras, mis acciones y mis sentimientos de todo aquello que no es de Dios. Estar en oración, estar en protección a la hora de decidir qué es lo que voy a hacer y a la hora de enfrentar los acontecimientos buenos y malos, sobrenaturales y naturales. Señor, muéstrame tu voluntad. Entonces, la búsqueda de la voluntad de Dios y el cumplimiento de esa voluntad, eso es lo que nos hace ser fuertes en la unidad. Jesús no vino a hacer otra cosa más que hacer la voluntad del Padre. Y esta era su fuerza. Y todos aquellos que quieren estar unidos a Jesús, no hay otra forma. Óiganlo bien, no hay otra forma de estar unido a Él que hacer la voluntad del Padre. La búsqueda y la puesta por hecho, por acción de esta voluntad del Padre. Por eso Jesús marca, ya no es el templo. Vamos a construir el templo. Y no se refiere a una estructura física, se refiere al templo, donde va a radicar la voluntad de Dios. Y eres tú. Cada vez que buscamos y hacemos la voluntad de Dios, estoy construyendo el templo. La fuerza, la unidad, la pertenencia a algo trascendente. Y a veces, ¿cómo nos cuesta algo tan simple como perdonar? No queremos, porque no estoy dispuesto a ceder mi voluntad. No estoy dispuesto a ser humillado. No estoy dispuesto a que me llamen la atención. No estoy dispuesto a que me ridiculicen. Y se acuerdan del domingo, para los que oyeron la misa, estuvo muy simpática, porque yo les decía cómo el Señor nos permite las pruebas. Yo lo comparaba como aquellos que físicamente hacen ejercicio, ¿no? ¿Para qué se preparan? Para pasar las pruebas. Y decía en la primera lectura del domingo en el libro de Sabiduría, cómo el malvado va a probar al justo. Te voy a humillar, te voy a matar, para ver sí que muy católico, que de la vela perpetua, mucho rosario, y sácate. Ahí es donde se prueba verdaderamente si eres o no eres. Y si no estoy preparado, pues simplemente no estoy funcionando. ¿De dónde le viene la fuerza a Jesús? De la búsqueda y de la puesta en práctica de la voluntad de Dios.
¿Quieres formar parte de esta familia? Porque muchos comulgan, muchos se confiesan, pero no buscan la voluntad de Dios. Y es donde nos falta esa fuerza, donde nos falta esa cohesión con Dios. Y a veces nos limitamos, sí, me arrepiento de mis pecados, sí, comulgo, sí, esto, pero en el fondo lo que yo quiero es lo importante. Lo que yo necesito es lo importante. Lo que a mí me gusta es lo importante. Pidámosle a Dios que podamos construir ya no una bandera, ya no un himno, ya no es solamente un momento en la comida o son los sentimientos, ni siquiera es un templo físico. Que nuestra fuerza de unión, de cohesión, sea con Dios y de todos aquellos que quieran hacer la voluntad de Dios. Eso significa ser católico, buscar por todos los medios la voluntad de Dios y ponerla en práctica. Y cuando se unen dos o más en el nombre de Jesús, cuidadito, pero no solamente de nombre, sino de hecho, de la búsqueda de la voluntad divina. Presento a Dios nuestro Señor lo que hay en el corazón de cada uno de ustedes. Que la comunión, la vida sacramental, la vida de oración, la palabra de Dios, sea esa construcción diaria cada vez más fuerte del templo, o sea, del lugar donde habita Dios. Que Dios habite en sus corazones. Que Dios sea la unión que deba de haber entre nosotros. Más que la sangre, más que ¿me quieres? Yo también te quiero. ¡Ay, qué bonito nos queremos! Me da gusto esta jovencita. Está defendiendo su fe. ¿Sabes qué? Es domingo, voy a ir a misa. ¡Ay, no! Tú me conociste católica, me conoces así, es que si me quieres acompañar bien, si no, yo me voy a mi fe, a vivir esa fe. Presento pues a Dios nuestro Señor todas esos momentos hermosos que hemos tenido, amistades, trabajos, diversiones, familia, familiares, que nos hemos sentido parte de ellos y han formado parte de nuestra vida y siguen formando muchos parte de nuestra vida. Pero si no están en esa sintonía, pues cuando los pierdas, y si tú no estás en esa fuerza, en esa unión, en la voluntad divina, tu mundo se va a venir abajo. Ahí es donde vienen las depresiones, ahí es donde vienen todos los suicidios, ahí es donde viene el cansancio, el tedio, el ya no quiero, ya no aguanto, porque no has estado unido, no has sentido esa pertenencia maravillosa a la divina voluntad. Bueno, ya le paro porque me emocioné. Vamos a presentar el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.